el tema de corriente eléctrica y de fuentes de energía. Habla, todos los libros se refieren en tres, cuatro apartados sobre los instrumentos de medición. Lo que más nos importa es el amperímetro y el voltímetro. Después está el potenciómetro y está el ohmmetro, medidor de resistencia, que también tiene un principio de funcionamiento cada uno particularmente, ¿no? Pero ustedes con que lo lean de los libros es suficiente, porque esto es más que nada para uno tener idea de cómo se instalan en un circuito. Lamentablemente esto no podemos hacerlo en el laboratorio este cuatrimestre, pero es lo que normalmente hacemos, ¿no? Aprendemos a usar estos aparatos con circuitos reales en el laboratorio de física. Pero básicamente es importante reconocer que nosotros incorporamos un amperímetro en un circuito para medir corriente, y el amperímetro tiene que estar en una ubicación en serie, como está acá. El amperímetro se coloca en serie, o sea, se interrumpe el circuito para colocar el aparato. Y ese nos mide la corriente que circula por justamente por esta rama, ¿no? Esta línea. Y el voltímetro, para medir diferencia de potencial o medir diferencia de tensión entre un polo y otro de un elemento del circuito, se pone en paralelo. Porque, bueno, acá está el esquema, ¿no? Esta es la manera de medir cuál es la diferencia de potencial entre el punto A' y el punto B'. La única manera es poner el aparato en paralelo, porque si lo pongo en serie en realidad no me va a estar midiendo nada, porque no tengo conexión con eh, el otro punto del elemento resistivo, como en este caso esta resistencia de 4 ohms. Entonces, en general, el amperímetro se pone en serie y el voltímetro se pone en paralelo. Esto es que hay que recordarlo, porque en algunos problemas puede aparecer que se pida dónde pondría el voltímetro para medir la diferencia de potencial en, no sé, en la inductancia L1. Bueno, hay que saber dónde ponerlo y cómo dibujarlo. Lo mismo el amperímetro. Bueno, eh, estos es porque son los dos instrumentos como más importantes y los que más necesitamos conocer cómo funcionan. Bueno, esto era recordar un poco lo que habíamos hablado de la potencia eléctrica, que podemos definir una potencia que es la que se entrega o que se consume. Digamos, está asociada, para un resistor, la potencia está asociada a la energía que se disipa en ese elemento resistivo. Es decir, una resistencia, cuando está incorporada en un circuito y está pasando corriente por ahí, la resistencia generalmente se calienta. Esa energía calórica que se escapa por ahí, la podemos calcular como I cuadrado por R. Esto ya lo habíamos visto, solamente lo dejo como un recordatorio. Y lo mismo si queremos saber la potencia que realmente está entregando una fuente, necesitamos de la misma manera saber el valor de la diferencia de tensión que está a la salida de la fuente y multiplicarla por el valor de la corriente que circula en el circuito. Es decir, la potencia siempre es el producto entre la diferencia de tensión por la corriente. Particularmente en la resistencia, para saber el consumo o la disipación de calor que hay en esa resistencia, lo puedo calcular como I cuadrado por R, teniendo el dato del valor resistivo de ese elemento. Bueno, los circuitos de corriente directa o corriente continua, que son los que estuvimos hablando el martes, a diferencia de los de circuitos de corriente alterna que vamos a ver más adelante, en estos el valor
el sentido de la corriente no se modifica en el tiempo. Es decir, si nosotros tenemos un circuito donde pasa corriente en sentido horario, por ejemplo, vamos a hacer ahí un grafiquito. Si tengo un circuito acá, ¿no? Con una resistencia, otra resistencia, bueno, una FEM, no sé, puedo tener otra resistencia, y yo digo que la corriente circula así, en sentido antihorario. eh, ¿Cuál sería la diferencia entre un circuito de corriente directa y un circuito de corriente alterna? Bueno, justamente que en este circuito de corriente continua o directa, siempre, si yo descubro, ¿no? Analizo, hago todas las cuentas y analizo y comprendo que la corriente circula en sentido antihorario en este circuito en particular, nunca va a cambiar de sentido. Siempre va a girar, siempre va a fluir en sentido antihorario. A diferencia de la corriente alterna, que por otro elemento, otro dispositivo que vamos a ver, que es un generador de corriente alterna, la corriente está oscilando permanentemente en el tiempo, eh, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, los circuitos de corriente que tenemos generalmente en las casas, en las viviendas, en la industria, son circuitos de corriente alterna. Y el circuito de un vehículo, un auto, por ejemplo, es un circuito de corriente continua. Para que vean la diferencia, los dos se utilizan. Los dos tipos de circuitos se utilizan, solamente que varía por el generador de corriente, y por supuesto que los circuitos tienen la posibilidad de aumentar la energía otorgada en el tiempo, y para tener menos pérdida. Por eso se utilizan los circuitos de corriente alterna, y ya vamos a ver por qué. En el caso de los vehículos, como está todo dependiendo de una fuente electromotriz, que sería la batería del auto, la batería es simplemente una FEM que genera un flujo de corriente en el mismo sentido siempre, desde el borne positivo hacia el negativo, y no cambia en el tiempo. Entonces, esos son circuitos de corriente continua, que son los que vamos a analizar en toda esta primera parte. Bueno, esto lo vimos el otro día. Eh, Leo les hizo la demostración. De todos modos, esto es para repasarlo. Teníamos dos posibilidades de tener las resistores o las resistencias, conectadas en serie, como en el caso de la izquierda, o conectadas en paralelo. Es decir, si yo tomo un punto como el A y un punto como el B, el que estén en paralelo significa que todos los extremos de cada una de las resistencias llegan al mismo punto A, y el otro extremo al punto B. Todos están conectados al punto B. En cambio, en una resistencia, varias resistencias conectadas en series, cada unidad está conectada a dos puntos distintos. Por ejemplo, la R1 está conectada en el extremo A y en el X, la R2 el X y el Y, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, no tanto nos interesa para calcular la resistencia equivalente qué pasa con la corriente, sino qué pasa con la diferencia de potencial. En general siempre acudimos a la misma expresión matemática. La diferencia de potencial es el producto de I por R. Esto es eh, ley de Ohm, que la vimos la semana pasada. Entonces, bueno, a ver cómo calculamos, ¿no?, la resistencia cuando está en serie y cuando está en paralelo. Cuando está en serie, lo que tenemos es que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto X, que es para la resistencia R1, eh, ¿no?, para la R1, que sería esta de acá, está conectada al punto A y al punto X. Si yo mido la diferencia de potencial con un voltímetro entre A y X, me va a dar que es I por R1. Si la mido acá
entre X e Y, me va a dar que es I por R2. Y si la mido entre I, acá pongo el voltímetro, y B, me va a dar que es I por R3. La diferencia de potencial entre A y B, si yo lo pudiera medir, va a ser la suma de las diferencias de potenciales entre A y X, entre X e Y y entre Y y B. Y bueno, aplicando la definición de la que me da la ley de Ohm, la corriente es siempre la misma porque es la que circula por todo este circuito, es I, entonces puedo sacar, es I por R1 más I por R2 más I por R3, saco factor común y me queda I por R1 más R2 más R3. Paso dividiendo la I y me queda que la diferencia de tensión dividido la corriente es la suma de las tres resistencias. Por eso es que la resistencia equivalente en un circuito donde tengo resistencias en serie es la suma escalar de las tres resistencias. Resistencia en serie se suman. Esto no es muy difícil la demostración, ustedes la pueden revisar, ya la vieron el otro día con Leo, pero repasamos un poquito. ¿Qué pasa cuando las tenemos en paralelo? Justamente pasa algo diferente, porque la diferencia de tensión entre A y B es la misma que tengo para la R1, para la R2 y para la R3. Entonces, si sucede eso, yo puedo decir que la corriente que pasa por la resistencia 1 es I1 porque es la diferencia de potencial dividido la resistencia 1. ¿No? A ver, esta es I1. La diferencia de potencial entre A y B dividido la resistencia 2 me va a dar un valor de corriente distinto, que va a ser I2. Distinto si R2 es distinto a R1, obviamente. Y la diferencia de potencial entre A y B dividido la resistencia 3 me va a dar el valor de una corriente distinta, que sería I3. Podríamos aclarar que si R1 es distinto de R2 y es distinto de R3, I va a ser distinto a I1, distinto de I2 y distinto de I3. Por ahí parece una obviedad, pero es importante reconocerlo esto, ¿no? De entrada, cosa que uno mira un circuito y ya va pensando qué es lo que nos conviene hacer. Entonces, como sucede esto, nosotros podemos decir que la corriente, y esto digamos, por conservación de la energía, para no hablar de Kirchhoff, que vamos a hablar dentro de un minuto. Por conservación de la energía, la corriente que entra acá, como es la misma que la que sale acá, tiene que ser igual a la suma de todas las subcorrientes por cada parte del circuito que están acá adentro. Eso es por la conservación de la energía. Entonces la corriente es la suma de las tres corrientes. Si yo reemplazo el valor de cada una de las corrientes por este cociente en cada una de ellas, encuentro que I total es la diferencia de potencial entre A y B por 1 sobre las inversas de cada una de las resistencias, sumadas todas ellas entre sí. Bueno, ¿qué hago acá para que me quede algo conocido, que es la ley de Ohm? Si ahí lo divido por la tensión, me queda 1 sobre R. Recuerden que la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a I por R. Bueno, este se borra, ¿no? Pero y la ley de Ohm dice que B es I por R. Entonces resuelvo y encuentro como que la inversa de la resistencia equivalente va a ser la suma de las inversas de cada una de las resistencias cuando están conectadas en paralelo. Es fácil también la demostración y es fácil también acordarse. Cuando las resistencias están en serie se suman, cuando están en paralelo se suman las inversas y me da como resultado la inversa de la equivalente.
Bueno, y ahora sí podemos repasar también las reglas de Kirchhoff, que están, yo las tomé de dos apuntes distintos, del libro y del apunte que tenemos de la cátedra, y como para comparar lo que dicen la bibliografía respecto a la ley de Kirchhoff, a las reglas, perdón. A veces decimos leyes, pero no son leyes, son reglas. Una es la de los nodos. Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde confluyen eh, dos circuitos distintos, ¿no? Como este, que viene una corriente y acá viene otra y acá viene otra. Un vértice, digamos, o una unión entre tres hilos de un circuito, ya tengo un nodo. Puedo tener más, cuatro, cinco, los que sean. Ese nodo me identifica también una regla de Kirchhoff que dice que la suma de todas las corrientes sumadas algebraicamente que confluyen en ese nodo me da cero. Así de simple. Y esto también es una consecuencia de la conservación de la energía, ¿no? No pueden salir más corriente de la que entra, ni puede entrar más corriente de la que sale, obviamente a no ser que haya alguna situación de potencia entregada adicional en este nudo o una pérdida por alguna razón. Pero no considerando pérdidas ni potencias extras entregadas por alguna FEM, en un nodo como este, la suma de las corrientes algebraicamente, ¿no? Con los signos que correspondan, me tiene que dar cero. O sea, que si a esta yo, por ejemplo, le pudiera poner otro número, supónganse que a esta yo le pusiera I3, la regla de Kirchhoff de los nodos me dice que I1 más I3 es igual a I2. ¿Por qué? Porque a la I1 entra al nodo. Creo que me equivoqué. Sí, lo escribí mal. Discúlpenme. Sería, las que entran son iguales a las que salen. Por lo tanto, I1 entra, I2 entra, I3 sale. Así. I1 más I2 es I3. O, si la suma de todas las I tiene que ser 0, significa que I1 más I2 menos I3 me va a dar 0. Esta es la regla de Kirchhoff para los nodos. Siempre se cumple. Siempre se cumple porque por el momento la conservación de la energía sigue siendo válida en una situación como esta. O sea que después vamos a ver qué pasa si los signos están distintos a los que proponemos. Bueno, pero esa es otra cuestión. La otra regla de Kirchhoff habla de las mallas. ¿Cuáles son las mallas? Son circuitos cerrados. Cuando tengo un circuito cerrado, yo puedo decir que es una malla o, por ejemplo, el Sir-Zemansky lo describe como una espira, pero es lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a usar el nombre malla, que es lo que normalmente usamos en la cátedra. Pero ¿qué dice la regla de Kirchhoff de las mallas? Que para un circuito cerrado, la suma algebraica de todas las diferencias de potencial tiene que dar cero. Entonces es bien simple las reglas de Kirchhoff. Una dice que la suma de las corrientes es cero en un nodo y otra que la suma de las FEM o de las diferencias de potencial es cero en una malla. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, tendré que analizar primero qué malla voy a tener en cuenta. Por ejemplo, acá tengo la malla de la izquierda, que podría decir, no sé, le voy a cambiar el nombre, podría decir la malla 1 y esta la malla 2, ¿no? En este caso podría tener esta malla 1, esta malla 2, esta malla 3.
Entonces la regla de Kirchhoff me dice que la suma de todas las diferencias de potencial en cada una de las mallas es cero. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este caso A? Bueno, si yo miro la malla 1, tengo que, primero, tengo que definir para dónde va la corriente. Y eso es como clave para obtener los signos de todos los resultados que voy a conseguir. Entonces supónganse que yo digo que la corriente va para allá. Justamente acá no es una situación muy clara que la corriente vaya para este lado, porque yo tengo una FEM, que es la E1, que me indicaría en teoría que la FEM, que la corriente fluye de las cargas positivas a la negativa, o sea, el sentido horario. Pero acá tengo otra FEM, que tiene, digamos que, un sentido opuesto a este. Podría estar con el polo positivo acá abajo y el negativo arriba, entonces se suman la FEM y yo casi diría seguramente la corriente va en sentido horario, pero como no tengo esa situación, tengo dos FEM en forma opuesta, no sé, yo lo tengo que proponer. Entonces para la malla 1 digo que esta es la corriente 1 y, y bueno, tendré que definir qué hago cuando llega esta corriente acá, ¿no? Llega al nodo A y una parte va para allá y otra parte va para allá. Ahora, ¿cómo funcionan las corrientes en esta línea? Y tampoco lo puedo asegurar. Entonces yo propongo una I2 así y una I3 así. Lo que yo tengo que asegurarme es que si yo miro el nodo, no entren todas las corrientes al nodo o no salgan todas las corrientes del nodo porque no se cumpliría con la conservación de energía. Entonces al menos una tiene que tener un sentido diferente a las otras. O sea, si dos entran al nodo, una tiene que salir. O si dos salen, una tiene que entrar. En el caso que tenga tres líneas. Pero no puedo tener las tres entrando al nodo o las tres saliendo del nodo. Esa sería la única, digamos, restricción que tendrían en la propuesta de sentido de circulación de la corriente. Bueno, entonces una vez que yo describo cuáles serían las mallas que voy a analizar y propongo un sentido de la corriente, puedo escribir las ecuaciones de malla y las ecuaciones de nodo. Para resolver un circuito como este, por lo general me va a suceder que no me alcanzan con las ecuaciones de las mallas para encontrar todos los parámetros que me piden. En general, los parámetros que me piden son las corrientes. Pero bueno, me pueden pedir el valor de una resistencia, me pueden pedir el valor de una de las fuentes. Lo que es casi seguro que vamos a tener que acudir a las ecuaciones de las mallas más algún nodo, como podría ser en este caso, digamos, solo tenemos dos, tenemos el nodo B y el nodo A. Bueno, en uno de los dos voy a tener que plantear la regla de Kirchhoff y entre todo eso armar un sistema de ecuaciones que a mí me permita encontrar los datos que me están pidiendo el problema. Entonces la regla de Kirchhoff para la malla 1 sería: si yo propongo que la corriente va para allá, la FEM me está aportando al sentido de circulación de la corriente. Entonces lo llamo E1, positivo. Cuando tengo esta resistencia, el circuito pierde potencia en esta resistencia, pierde energía. Entonces la resto, porque la corriente va para allá en el sentido de E1 positivo y esto es un elemento que me hace perder energía. Entonces menos I1 por R1. Después vengo acá y acá tengo otro elemento que me genera pérdida de energía, pero yo propuse que I2 va para arriba, va en contra, entonces tengo que ponerle el sentido opuesto al signo, o sea, el signo tendrá que ser positivo. Y esto será I2 por R2.
Y la FEM que me encuentro a la pasada, digamos, en el recorrido, tiene el sentido opuesto a E1, entonces ese tendré que restarlo. Menos E2, y como no tengo más elementos en el circuito, esto me tiene que dar 0. Eso es para la malla 1. Si yo hago la malla 2, lo voy a hacer acá abajo para no escribir sobre el otro gráfico. Hago lo mismo. Tomo un punto de arranque. No sé, por ejemplo, acá. Yo sé que I3 viene así. Y I2 ya la marqué que va para arriba. Entonces, bueno, tomo un sentido de circulación, cualquiera. El que puedo tomar para la izquierda o para la derecha y los signos los voy a poner de acuerdo a ese sentido que yo proponga. Supónganse que comienzo en B y doy la vuelta hacia la derecha. La FEM E2 me aporta a mi sentido de orientación de mi corriente. O sea, para donde yo voy. Esta, si yo la propongo así, me está generando pérdida de energía. Entonces le resto I2 por R2. Vengo por acá y la R esta también me genera una pérdida porque la corriente va para la derecha en sentido horario, me está generando una pérdida. Entonces será menos I3 por R, porque ese no tiene subíndice. Y no tengo más nada, entonces esto me va a dar 0. Si a mí me pidieran calcular las corrientes I1, I2 y 3 y me dan el dato de las dos FEM y de las tres resistencias, con estas dos ecuaciones yo no lo tengo resuelto porque tengo I1, I2 e I3. Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, o sea que me va a faltar una ecuación, la ecuación del nodo A, por ejemplo, donde dice que entra I1, entra I2 y sale I3. Y la suma de todo eso me tiene que dar 0. Y ahora sí, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, lo cual es perfectamente solucionable con los métodos que ustedes quieran, por sustitución, por matriz, por lo que quieran. Pero digamos que en general van a necesitar las reglas de Kirchhoff aplicadas a los nodos más las reglas de Kirchhoff aplicadas a la malla. Bueno, ¿se entiende hasta ahí todo esto? Sí, profe, se va entendiendo. Bien. Bueno, ahora, esto no lo habíamos visto, pero lo vamos a empezar a ver ahora. Eh, ¿Qué pasa cuando incorporamos un capacitor al circuito? Los circuitos del práctico A, 4A, todos tienen FEM y resistencia. Los circuitos que vamos a ver en el ejercicio, en el práctico 4B, tienen capacitores. Entonces, dos cosas vamos a ver. Esto que tiene que ver como qué pasa cuando se carga y se descarga un capacitor y cómo se resuelven los capacitores, así como las resistencias. Los resistores se resuelven cuando se colocan en serie en paralelo. Los capacitores también tienen una forma de resolverlos para encontrar capacitores equivalentes. No siempre vamos a poder encontrar una resistencia o un capacitor equivalente. A veces hay ciertos circuitos que no me van a permitir calcular y directamente el circuito hay que calcularlo a través de las reglas de Kirchhoff. Pero bueno, eso depende de cada circuito y de cada problema que nos toque. Por ejemplo, este circuito eh, tiene una resistencia, tiene un capacitor y tiene una fuente de alimentación con un interruptor, por supuesto, porque vamos a analizar qué pasa cuando el capacitor se carga y luego cuando se descarga. Entonces,
Tiene todos los elementos que conocemos hasta el momento. ¿Qué pasa cuando el interruptor está abierto? No hay circulación de corriente. El capacitor está descargado, acá está, tiene Q igual a cero. La corriente que circula es nula porque el circuito está abierto, es decir, no hay posibilidad de que circule corriente. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué pasa cuando cerramos el capacitor, cuando cerramos el interruptor, perdón. Cuando cerramos el interruptor empieza a circular la corriente. ¿Mm? En un primer instante, eh, empezará a fluir la corriente desde el polo positivo de la FEM hacia el polo negativo, ¿no? Entonces va a dar la vuelta así. Va a pasar la corriente por la resistencia y luego va a llegar a las placas del capacitor. ¿Qué sucede cuando llega a las placas del capacitor? Esto lo estuvimos viendo cuando analizamos el elemento condensador o capacitor sin pensar en qué pasaba con este elemento puesto en un circuito. De a poco empieza a llenarse de carga cada una de las placas del capacitor hasta obtener algún valor de carga positiva en una de las placas y negativa en una de las otras. Lo que sucede es que a medida que se va cargando el capacitor, la corriente que va circulando por la resistencia, por ejemplo, que es la corriente que circula en el circuito, va a ser cada vez menor. Bueno, ¿cómo lo vamos a analizar con las expresiones matemáticas? La diferencia de tensión que hay entre A y B, cuando el capacitor no está circulando corriente, va a ser la misma que hay en la FEM, es I por R, ¿no? Esto por una cuestión de definición. Y por definición también la diferencia de potencial que hay entre los extremos de un capacitor es Q sobre C, ¿no? Esto simplemente es lo vimos cuando definimos lo que era una resistencia y cuando definimos lo que era un capacitor y que calculamos la capacitancia de un elemento. Bueno, la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia es I por R y entre los extremos del capacitor es Q sobre C. Yo puedo aplicar la regla de Kirchhoff de la malla en este circuito y bueno, sumando voy a encontrar que el valor de la FEM menos la potencia que se disipa, perdón, la diferencia de tensión que se pierde en la resistencia menos el valor de la diferencia de potencial entre B y C me va a dar un valor total de cero, porque así lo dice Kirchhoff cuando tenemos un circuito cerrado. La FEM menos el I por R, que es la diferencia de potencial en la resistencia, menos Q sobre C, que es la diferencia de potencial entre B y C, entre los extremos del capacitor, me da 0. Es importante saber que esto no sucede en forma instantánea, ¿no? Esto va sucediendo a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y por eso que yo puedo pensarlo en dos etapas, ¿no? Cuando el interruptor está abierto y cuando el interruptor está cerrado. En el medio ahora vamos a ver con un gráfico qué es lo que va sucediendo. Pero básicamente está acá la expresión de la regla de Kirchhoff de malla me define lo que pasa adentro de este circuito cerrado. Ahora, si esta suma algebraica me tiene que dar 0 y despejando la corriente, me va a dar esta expresión, que es I, simplemente de aquí despejo I, me encuentro con que es E sobre R menos Q sobre RC. Cuando esto se cargó completamente, quedó la placa de la izquierda cargada con carga positiva y la placa de la izquierda con carga negativa. En ese momento también deja de circular corriente porque se cargan
completamente las dos placas y el condensador actúa como un interruptor abierto. No pasa corriente, porque pasaba mientras eso se estaba cargando, pero una vez que se cargó, otra vez quedan las placas con, digamos, el tope de carga positiva y su contrapartida en la otra parte derecha con las cargas negativas y queda absolutamente cargado con una carga final, que acá la denominan QF. Y entonces cuando la corriente deja de fluir en el circuito, deja de circular en el circuito, la E sobre R, ese término E sobre R es igual a la carga, pero ya la carga final. La carga a un instante donde ya se cargó del todo el condensador y es Q final sobre RC. De ahí queda que el valor de la carga que toma el condensador no depende de la resistencia, no depende de la resistencia del circuito, sino que depende de la capacitancia del condensador y de la diferencia de potencial que hay aplicada. Esta parte es lo que ya vimos cuando analizamos capacitores. ¿Y cómo podemos avanzar un poco más? Porque acá lo que vimos es que teníamos un capacitor descargado y un interruptor abierto. Cerramos el interruptor para que empiece a circular corriente y lo que sucede es que se carga el condensador. Bueno, en ese caso, voy a borrar esto. Una vez que el capacitor se cargó, la carga final tiene el valor de la capacitancia por la FEM. Ahora bien, si yo sé que el tiempo va a ir modificándose a través se va a ir transcurriendo, la corriente también va a ir cambiando en función de la diferencial de Q respecto al tiempo. Esta es la definición, ¿no? La definición de corriente es I de Q a dt, es la variación de la carga por unidad de tiempo. Entonces eso, en esta expresión que tenemos acá, que la habíamos sacado de la regla de Kirchhoff, de la malla, reemplazamos la corriente por el diferencial de Q respecto al tiempo. Y tenemos esta expresión. Simplemente fue dQ a dt es la FEM sobre la resistencia menos la carga Q minúscula, y significa que esto va variando en el tiempo. Por eso que acá está como Q final, Q mayúscula. Pero esta Q es una Q instantánea. Entonces la I, como dQ a dt, responde a la variación de la carga durante el transcurso del tiempo. Y la expresión queda así: dQ a dt es E sobre R menos Q sobre RC. Bueno, acá lo único que hacemos es sacar factor común carga para acomodar los términos, porque lo que vamos a buscar en realidad es separar las variables para que nos quede el diferencial de Q por un lado y el diferencial de T por el otro. Esto es análisis matemático del más simple, así que no creo que tengan ninguna dificultad en seguir esta línea de razonamiento. Reordenamos, quedamos con el diferencial Q con su carga instantánea por un lado en el miembro izquierdo, y en el derecho dejamos el diferencial de tiempo. Lo que hacemos ahora es integrar entre la carga. Bueno, acá el libro le pone una Q' para saber que esta Q' es la carga instantánea, que yo la voy a hacer variar desde un valor 0, cuando el capacitor está descargado, hasta un valor Q cualquiera, el que yo quiera saber, ¿no? Entonces cambio el nombre del diferencial Q ahora como diferencial Q', y el extremo de integración va a ser el Q. Un Q instantáneo que va a darnos el valor de la carga en el tiempo que yo desee. Y por el otro lado lo mismo hago con la variable t, la denomino t' y la integro entre un tiempo igual a 0 a un tiempo cualquiera, un tiempo t. Resolvemos esta integral, que es bastante simple, nos queda un logaritmo del lado de dq a q, y del otro lado nos queda una función lineal. Pero bueno, como acá tengo un logaritmo, lo que vamos a hacer es aplicarle la exponencial
en ambos miembros y me queda que saco el logaritmo del lado izquierdo y me queda la exponencial del lado derecho. A la todo esto me queda lo de adentro del logaritmo y a la todo esto me queda a la menos t sobre rc. Quiere decir que si yo acá despejo q de esta expresión, me queda c por e por 1 menos e a la menos t sobre rc. Bueno, simplemente despejando q de esta expresión de la que yo obtuve después de la integral, me queda la expresión acá ordenada de esta manera abajo. Y si yo considero que i es de q a dt, derivo esta expresión respecto al tiempo y encuentro otra expresión exponencial también, pero no tiene ningún término de suma ni de restra como el de la carga, sino que es una corriente que depende de una I0, que será la corriente inicial en el circuito, y un término exponencial. Bueno, para analizar un poco qué pasa con estas expresiones matemáticas, simplemente las grafico, ¿no? La grafico esta ahí en función del tiempo, esto es una exponencial negativa que va a tener una asíntota sobre el eje del tiempo, y tengo en la expresión de la carga también una exponencial, pero no es tan directa, sino que es una exponencial negativa, pero que está restada al valor unitario. Entonces cambia de concavidad la exponencial y arranca de cero porque, bueno, justamente lo que tiene la carga del capacitor es que en un instante inicial, en un t inicial, la carga es cero y la corriente que está circulando por el circuito es la máxima. Es la que depende de la fuente, de la FEM. A medida que pasa el tiempo, va circulando cada vez menos corriente, pero eso va provocando como consecuencia el aumento de carga en las placas del condensador. Hasta que llega un punto, no se hace cero la corriente, pero se hace casi cero porque asintóticamente va tendiendo a cero. Y la carga tampoco se hace Q final, pero va tendiendo en el tiempo igual, un instante muy largo, a tener ese valor de carga Q final. Entonces, en un tiempo inicial tenemos la máxima corriente y cero de carga. Y en un tiempo que nosotros estimamos como un tiempo suficientemente largo, no lo podemos establecer, podemos hacer algunos números para saber más o menos en qué número ya estaríamos cerca del cero, pero en el libro está explicado y está sacada la cuenta. De todos modos no nos interesa, comprender que en un tiempo suficientemente largo el capacitor se cargó. Y cuando el capacitor se cargó totalmente, la corriente casi deja de circular. El casi es por esto, por lo asintótico de la curva. Esto sucede con la carga. Ahora vamos a ver qué pasa con la descarga. Y después, bueno, pregunten todo lo que tengan ganas y yo veo si puedo contestar lo que me pregunten. ¿Qué pasa cuando se descarga el capacitor? Estoy en una situación como diferente, ¿no? La FEM la puedo quitar del circuito porque no está circulando corriente, el capacitor está con su carga máxima. Puedo pensar que el interruptor está abierto, porque recuerden que cuando se había cargado totalmente la corriente, acá, cuando se cargó todo, la corriente es cero. Entonces es como simular que yo tengo un interruptor abierto, no hay circulación de corriente. Ahora, ¿qué pasa? El condensador está cargado. En un instante inicial, el condensador está con su carga máxima. Cierro el interruptor y esto funciona como una fuente, porque tengo dos extremos de un dispositivo con cargas opuestas.
Y cuando tengo dos extremos de un dispositivo con cargas opuestas es como tener una pila o una batería. Por eso es que nosotros cuando definimos el capacitor, definimos que era un instrumento, un dispositivo tecnológico que almacenaba energía. Lo mismo que una fuente. Pero bueno, el funcionamiento ya vemos que es diferente. La fuente, por alguna situación interna química, está generando corriente todo el tiempo. El capacitor no puede generar corriente todo el tiempo. Lo va a generar en la medida que se vaya descargando. Entonces, la corriente, eso ya lo sabemos, es la diferencial de Q respecto a T, y como el circuito estaba abierto, por la resistencia no circulaba corriente, esta corriente en un instante, cuando yo conecto el interruptor, va a ser igual a menos el Q sobre RC, que ya lo teníamos en la ecuación de la malla, en el caso cuando se estaba cargando. Porque en la resistencia no circula y no tenemos la FEM, entonces solamente tenemos el término de Q sobre RC, y lo tenemos negativo porque estamos pensando en la circulación de corriente antihorario en el dibujo. ¿Mm? Y justamente acuérdense que la corriente circula de positivo a negativo, acá la estamos proponiendo al revés, por eso es que, respetando el sentido de circulación que habíamos definido en el momento de la carga, me queda este término con signo negativo. Bueno, al igual que en el análisis anterior, lo que hago es integrar cada uno de los términos. Ahora fíjense que cambian los términos de integración. Los límites de integración cambian. Porque yo la carga la voy a integrar entre un máximo Q a un valor de Q instantáneo que quiero saber en cualquier instante de tiempo. Y el tiempo no puedo cambiarlo, lo voy a integrar entre un valor instante inicial 0 y un tiempo t. Bueno, estas son un logaritmo, y la otra es una función lineal respecto al tiempo. Pero sacamos el logaritmo con la exponencial, aplicamos e de los dos lados y encontramos que la carga, fíjense, si aplico e de los dos lados, la carga es Q0 por e a la menos t sobre rc, que lo tengo acá. Y si yo derivo esto respecto al tiempo, esta expresión me queda en la expresión de la corriente, que es I0 por e a la menos t sobre rc. Si comparamos la expresión de la carga cuando descarga el capacitor respecto a la expresión cuando carga, esta tenía un 1 menos la exponencial, y acá tengo directamente la exponencial negativa. Entonces la curva es distinta porque arranca en un valor de Q0 en un instante inicial y termina asintóticamente en T en un valor de casi 0 en un tiempo suficientemente largo, ¿no? ¿Y qué pasa con la expresión de I? Acá es I0 por e a la menos t sobre rc, y acá también son iguales. ¿Qué pasó ahí? Hay algo que cambia en el gráfico. Simplemente tiene que ver con la disposición del sentido que le dimos a la corriente, el sentido de circulación. Nada más que con eso tiene que ver que este gráfico está hecho en el eje negativo de la SI, porque nosotros habíamos puesto que circulaba antihorario y el capacitor está cargado en forma opuesta a la FEM, pero nada más que por eso la expresión es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Para un instante inicial yo tengo el condensador con la carga máxima y también tengo un valor máximo de corriente que empieza a modificarse, a tender a cero a medida que pasa el tiempo, y la carga también empieza a tender a cero a medida que pasa el tiempo. Esto significa que el capacitor se descarga.
Aparece en todas las expresiones. Fíjense, de la exponencial aparece el menos t sobre RC, tanto cuando se carga como cuando se descarga. Ese RC se define como la constante de tiempo o tiempo de relajación del capacitor, y es un valor que, si ustedes lo analizan un poco más en detalle, eh, se van a dar cuenta que mientras RC sea más pequeño, el capacitor se va a cargar más rápido y se va a descargar más rápido. Eh, es un valor indicativo como para tener en cuenta la capacidad en el tiempo de carga y descarga del condensador. No tiene otra relación. Y acá están en estos gráficos del libro dibujados los valores de RC que indican qué pasa con la corriente y la carga en ese punto, ¿no? Fíjense que la carga llega a la mitad antes de que llegue al valor del tiempo de relajación. Lo mismo la corriente. La corriente que circula en el condensador llega a la mitad de su valor inicial antes de que llegue el tiempo de relajación. Porque en el tiempo de relajación tanto la carga como la corriente inicial se disminuyen en un valor 1 sobre E. Sale de la expresión matemática. Bueno, y como, no sé, si quieren preguntar algo sobre todo esto, lo tienen que madurar un poquito, leer de los libros para que les quede más claro, porque obviamente el libro tiene un relato mucho más exacto a lo que yo puedo ir diciendo, y seguramente les va a quedar un poco más claro. Lo único que quedaría ver, así es medio cortito también, eh, es los capacitores equivalentes. Cómo cambia a diferencia de cómo cambia respecto a las resistencias equivalentes. Eh, Eso lo podemos ver así. Profe, una consulta. Sí. ¿Los gráficos eso de qué libro serían? Este Los lo saqué de lo, del... lo de lo último de la última diapositiva que mostró. Ay, Sí, no. eso lo saqué del Circe Maschi. Ah, bien, gracias. Pero igual están en el Resni, están en el Serway y están en el otro, el Tipler. Están en todos los circuitos. Cualquier libro que tomes lo vas a tener casi idénticos. Porque en realidad el gráfico es graficar esa expresión matemática que nos queda exponencial. No es ni más ni menos que eso. Lo que Profe, les ¿le puedo hacer quería... una pregunta? Uy, Sí, perdón. sí, dale. Eh, Todo esto que vimos de que circula de corriente, se empieza a cargar Sí. carga máxima y después se descarga. Es algo todo que pasa en un tiempo muy chico, ¿no? Em, bueno, el O tiempo sea, es... a lo que me refiero es, por ejemplo, si, perdón. Sí, dale, te escucho. No, que iba a decir de, por ejemplo, no sé, si estamos diseñando un circuito, tendríamos que tener en cuenta algunos de estos factores del tiempo de carga y descarga. Sí, obviamente. En general lo que sucede es que no es posible por allí manejar los valores de esos tiempos a gusto, porque dependen del valor de la resistencia y de la capacitancia de los elementos que yo tenga puesto. Fíjate que el tiempo de relajación, que en realidad es lo que me determina el tiempo, a ver, como para que quede así un poquito más claro, este valor es un valor casi medio que RC, que es el que me interesa. Porque si yo sé que la cantidad de corriente disminuyó en 1 sobre E, o que la carga de cero a la carga final, cuando llega a la carga Q final sobre E, estoy acá en el tiempo RC, es el valor como que a mí me interesa de fabricación, para decir, bueno, ahí ya casi considero que está cargado y que considero que es el valor que me interesa. Y ese valor RC
depende solamente del parámetro de resistencia y de capacitancia. O sea, si yo tengo que diseñar un circuito, voy a tener que buscar los dispositivos que me generen un valor de tiempo igual a RC que a mí me convenga para lo que yo estoy armando. No sé, para que depende, pero en general los números, si vamos al tiempo en segundos, son microsegundos, son valores muy pequeñitos los de el producto RC. Pueden probar con hacer la cuenta de un capacitor y una resistencia comercial, encontrar el valor y hacer el producto y ver cómo te da el tiempo, ¿no? Pero es milisegundos, son milisegundos los valores que te da RC. O sea que, si es lo que a vos te interesaba preguntar, que no estoy muy seguro, serían valores muy pequeños de tiempo en los cuales sucede todo esto que estamos analizando acá. ¿Va por ahí la pregunta? Sí, sí, era justo con eso. Claro. Y le puedo hacer una pregunta conceptual que me quedó Sí, de lo que vimos en la clase pasada. sí, sí, cómo no. Si quiere ahora le comparto pantalla así lo vemos un poco más claro. Bueno, espérame que saco esto. Ahora sí. Ahí se está viendo. Sí, sí. Ajá. Era más que nada porque, tipo, yo antes de calcular el D, lo que hice fue hacer todo el cálculo que había hecho Leo. Sí. Y, por ejemplo, para sacar la corriente total, bueno, sumé estas dos resistencias en paralelo y después sumé esta serie. Y con eso saqué la corriente total, digamos. Sí. Y después, cuando en el problema donde te decían de cambiar el amperímetro por la fuente, Sí. yo lo primero que dije, bueno, la resistencia total va a ser igual, y empecé a hacer cálculos y me daban cosas raras, y después volví al circuito y yo me acordé que siempre las resistencias se sumaban en caso de que la fuente esté a la izquierda, había que empezar desde la derecha, y si la fuente está a la derecha, de la izquierda. Me acordé de eso y lo hice así y me dio, pero no me Por- acuerdo del concepto de por qué era así. porque suponete que en este caso, a ver, ahí como están mostrando que la fuente está en la malla de la derecha. Eh, cuando hay una fuente, cuando hay una fuente, tenés que tratar de que ese circuito esté, digamos, si vos querés analizar las resistencias o los capacitores equivalentes, tenés que tratar de concentrarte en la malla que tiene la FEM. Es decir, todo lo que está por fuera de las mallas que tiene la FEM y que no tenga otras fuentes, tenés que empezar desde esas otras ramas a resolver la equivalencia hasta llegar a la malla donde tenés la FEM, porque justamente donde tenés la FEM es donde circula la corriente total que a vos te- que después se deriva en otros circuitos, en otros nodos. Acá, por ejemplo, la circulación de corriente, digamos, la I grande sería la I total o la I que pasa por R3, eh, se modifica si acá en lugar de R1 hubiese un R, no sé, el R1 no sé cuánto vale, pero ponerle que valga 5 ohm, se va a modificar esta corriente si acá hubiese una de 10 ohm. Entonces, cuando vos tenés que calcular resistencias equivalentes, como en este, vos tenés que empezar acá desde la izquierda porque acá es donde no tenés fuente. Entonces, al no tener fuente, es como que, bueno, vas juntando todos los valores de resistencia que tenés para llegar a un valor equivalente. Porque si vos tuvieras dos fuentes acá, por ejemplo, acá tuvieras en lugar del amperímetro, tuvieras otra fuente, ya no podés buscar una resistencia equivalente. Porque en cada malla, al haber una generación de energía a través de una fuente, te está modificando el valor de la corriente que pasa por la otra. Entonces, sucede ese. Vos vas a resolver los valores de las resistencias equivalentes siempre desde las mallas donde no tenga fuentes hasta llegar a la malla donde tenés la fuente.
No sé si se entiende por ahí. Conceptualmente tiene que ver con la conservación de la energía también, porque la malla de la derecha acá es la que tiene la generación de energía. Y todo lo otro son disipaciones de energía, todo, por donde está R1, R2 y R3. Entonces vos tenés que buscar tu circuito equivalente haciendo referencia justamente a donde se produce la energía, que es en la FEM. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, se entendió, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Otra cosa que faltaría para terminar de esta parte y que puedan hacer los ejercicios es qué pasa cuando tenemos capacitores en serie y en paralelo, que no es lo mismo que cuando hay resistencia. El análisis siempre, igual que con la resistencia, tenemos que hacerlo a través de definir cómo son las diferencias de potencial en el circuito. Por ejemplo, si tenemos un circuito así, en el caso A tenemos dos condensadores en serie. Bueno, la diferencia de potencial que tengo entre A y B va a ser la diferencia de potencial que tengo entre A y un punto entre los dos, supongamos un punto X, entre A y X, más la diferencia de potencial entre X y B. Si yo eso lo resuelvo con la definición de diferencia de potencial cuando tengo un capacitor, bueno, podría decir que la diferencia, así, escribirlo de esta manera, entre B y A va a ser la B1 más B2, o sea, la diferencia de potencial de lo que hay entre el capacitor 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2. Eso cuando estaba en serie. La carga total del, del dispositivo equivalente va a ser la suma de las dos cargas. Entonces, ahora lo reemplazo por los valores que ya conozco. Si yo digo que B menos la diferencia de potencial entre B y A es B1 más B2, ¿no? Entre B y A es B1 más B2, B1 es la carga del capacitor 1 dividido la capacitancia del capacitor 1. Y B2 es Q2 sobre C2. Bueno, si hago un manejo matemático para escribir Q1 y Q2 como una carga total, voy a llegar a esta expresión que Q saco factor común de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Por esto, yo creo que lo dije mal. Está bien escrito, pero lo dije mal. La carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a Q. Eso es lo que dije mal, por eso no podía llegar a esta cuando sacamos factor común. Es Q1, la carga del capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 2 y es igual a Q. ¿Por qué son las cargas iguales? Bueno, esto tiene que ver por la inducción eléctrica. Si yo tengo acá, a ver, lo podríamos dibujar un poquito. Si yo tengo acá una concentración de cargas positivas en el punto A, no, justamente es de la otra. De acuerdo a cómo está la FEM, acá, yo tendría una concentración de cargas positivas acá, así, y acá tendría las cargas negativas. Por una cuestión solo de inducción eléctrica, acá voy a tener cargas positivas, otra vez, y cargas negativas acá, y acá voy a tener cargas positivas, y acá cargas negativas, ¿no? Y la cantidad de carga, como no tengo resistencia yo en este circuito, solamente estoy analizando una fuente y dos capacitores que lo único que tienen son dos placas que concentran cargas, que acumulan cargas, entonces la cantidad de cargas acá, Q1, va a ser igual que acá, porque la FEM es una sola la que está actuando. Y a esto lo llamo
Q directamente, ¿no? Entonces por eso es que puedo hacer el sacar el factor común Q de acá. Entonces la diferencia potencial entre B y A me queda Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Ahora, B, la diferencia de potencial dividido la carga, me da la inversa de la capacitancia. O sea, es lo mismo que la definición de diferencia de potencial cuando tengo un condensador. Es 1 sobre C equivalente. Y 1 sobre C equivalente después me da que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces, la diferencia entre la resistencia en paralelo y la capacitancia en paralelo respecto a sus equivalentes es que cuando tengo capacitores en serie, la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas de las capacitancias de cada uno de los capacitores. Esto mismo pasaba cuando teníamos resistencias en paralelo, o sea que es al revés que con la resistencia. Y lo mismo puedo analizar si yo tengo la conexión en paralelo. Si yo tengo eh, esta conexión donde tengo la diferencia de potencial por esta fuente y tengo dos capacitores, ahora la diferencia de potencial entre A y B me define la diferencia de potencial para el capacitor 1 y para el capacitor 2 y son iguales, porque los dos capacitores están conectados al mismo punto, al mismo extremo que se conectan con la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre B y A va a ser la misma diferencia de potencial en el capacitor 1 y la misma que hay en el capacitor 2. Si yo pongo lo que es por definición la diferencia de potencial en un capacitor y lo escribo así, Q1 más Q2 va a ser C1 por B1 más C2 por B2. Y B1 más B2, eh, acá, la diferencia de potencial entre B y A es igual a B1 o es igual a B2. Entonces, esto es lo mismo que poner la diferencia de potencial entre B y A, saco factor común como es igual y me queda C1 más C2. ¿Y cuál es la conclusión? De que la capacitancia equivalente cuando tengo los dispositivos puestos en paralelo es la suma de las capacitancias de cada uno. Entonces, fíjense que la situación cuando tengo un capacitor con otro puestos en paralelo respecto a la capacitancia equivalente es la misma situación que cuando tenía resistencias en serie. O sea que funcionan inversamente. El cálculo para la capacitancia en paralelo es el mismo que para la resistencia en serie y viceversa. Eso era lo único que nos quedaba pendiente como para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Así que, bueno, son 11:24. Nos tomamos 3 minutitos que voy a buscarme un vaso de agua y continuamos. Vamos a hacer, a revisar algunos ejercicios. Bueno, quería, no sé, ¿puedo tener algún ejercicio para hacer o que ustedes quieran preguntarme sobre alguno en particular? Como ustedes gusten. Si hay alguno que les genera problema o que no lo han empezado a hacer y quieren que lo hagamos o que lo planteemos, ustedes me dicen. Yo la verdad que por el momento no alcancé a hacer mucho, pero vi un ejercicio del práctico 4 que capaz que si nadie quiere preguntar nada, podríamos hacer ese. Bueno, a ver, decime cuál. Era el ejercicio 4 del 4A, del P4A. A ver, espérame un segundito que lo busco.
Bueno, acá lo encontré, a ver si lo puedo poner en la pantalla. Ya estamos, ¿eh? Bueno, dice que en el circuito, ese, ¿no? El 4. Sí, era eso. En el circuito de la figura, la resistencia R2 es variable. Disminuye. Dice, si en el circuito, pero estaba leyendo mal. Si en el circuito de la figura 1 la resistencia variable disminuye, considere despreciable la R interna de la fuente, indique si es verdadero o falso. Que la caída de voltaje a través de R2 disminuye, que la corriente a través de R1 es constante, que la potencia disipada por R2 disminuye y que que la corriente entregada por la fuente aumenta, que cambiarían las respuestas anteriores si a R interna de la fuente no fuera despreciable. Justifique. Bueno, ¿alguno lo planteó ese? Yo escribí un poco de los primeros dos incisos, pero no, fue algo muy rápido. Bueno, a ver, dice que... A ver, ¿cómo hacemos acá? Vamos a poner un lápiz. Eh, inciso A. Acá. Inciso A. La caída de voltaje a través de R2 disminuye si R disminuye. Bueno, vamos a pensarlo. A ver, voy a poner un poquito más grueso esto. Así. Ahí estamos. Dice que la diferencia de potencial en R2 es lo que tendríamos que analizar. O sea, vamos a ponerle, este sería A, este le vamos a llamar nodo B. Estos son nodos. Después tenemos, como para identificar los extremos de la resistencia, este sería C y este sería D. Que no son nodos, son simplemente los extremos de la resistencia. Entonces dice que si en el circuito de esa figura la resistencia 2, que es la que es variable, disminuye, tiene un valor menor, la caída de voltaje a través de 2 también se nota, o sea, también disminuye. Está re mal escrito el enunciado, pero sería que la diferencia de potencial entre C y D es menor que la que tengo en la FEM. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? ¿Qué es verdadero o qué es falso? Yo puse de que como las dos resistencias estaban en paralelo con la fuente y no había ninguna resistencia en serio con la fuente, digamos, la respuesta iba a ser falsa y la caída de tensión iba a ser igual siempre la misma que la de la fuente. ¿Y el resto tiene alguna otra opinión diferente? A ver, tenemos un segundito. ¿Alguna opinión distinta? La verdad que es muy conceptual este problema. Para mí también es falso.
Bueno, acá podría decir que esto circula la corriente así, como para ir poniéndole nombre, y que acá puede ir para allá, eh, y esta podría ir, no sé, así. De todos modos, nosotros sabemos que la FEM es lo mismo que poner B A sub B, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B. Y esa diferencia de potencial entre A y B, si yo miro entre C y D, no tengo ninguna diferencia porque, como dijo el compañero, no tengo ninguna resistencia en serie ahí puesta. Nada que me haga perder la energía, digamos, entre estos dos puntos. Lo que puedo analizar la malla, a ver qué pasa ahí adentro, pero en los extremos de las resistencias, la diferencia de potencial que tengo en la fuente se mantiene entre A y B y también se mantiene entre los extremos de esta resistencia. Así que está perfecta la conclusión que llegaron. La diferencia de potencial no disminuye por más que R cambie. Bien, después dice que la corriente a través de R1 es constante. ¿Cómo sería eso? ¿Verdadero o falso? Si disminuye la resistencia 2 disminuiría la corriente en esa rama, ¿no? Eh, a ver, lo podemos plantear. Si yo tengo esta, o sea, vamos a pensar en algo. La diferencia de potencial entre C y D es I3 por R2, ¿no? Eso es por definición de la potencia, la diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia. Ley de Ohm. Si yo a I2 la cambio, I3 va a cambiar. Sí, va a cambiar. Porque si este sube un valor, como la diferencia de potencial se va a mantener igual, si cambia, aumenta R2 o disminuye R2, aumenta I3. Eso es lo que vos Y, decías. y eso también disminuiría la corriente total, pero eso no implica de que R1 tenga que variar, ¿no? Porque tipo la corriente en R1 está por B dividido R. Claro, la corriente eh, B sub AB a su vez es I1, no, I2 sería por R2, R1. Si dice que si R, esta R disminuye, la corriente a través de R1 va a ser constante. Y sí, esta no, está bien, no depende de R2 si cambia o no cambia el I2. I2 solo depende de R1, entonces esto es verdadero. Siempre recuerden, porque esto puede parecer en un examen, hay que justificar. Y la manera de justificar es escribiendo las ecuaciones, ¿no? O sea, además de que intuitivamente ustedes se pueden dar cuenta, hay que justificarlo así. La diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R1 definen la corriente, ¿no?, que va a pasar, porque en función del valor de la resistencia 1 va a definir qué corriente pasa por ahí. R2 no tiene nada que ver en esta cuenta, o sea que por eso es que está bien. La corriente a través de R1 es constante, no se modifica. ¿Lo ven todos eso? Bueno, quien no lo vea puede Profe, preguntar. Sí, ahí, si nosotros hacemos la suma en el nodo A, ¿no? sí, Y uno es constante. Y después I3 más I2
debería darme I1. Y a ver, vamos a escribirlo. I1 entra. I3, yo dije que lo dibujé, no le puse la flecha. I3 y I2 sale, entonces según ese dibujo, I1 es igual a I2 más I3. Sí, Entonces, si yo disminuyo R2, I3 tiene que aumentar para mantener para que sea constante el D entre C y D, ¿o no? eh, claro. Y si aumenta I3, tiene que disminuir I2. Probablemente la que se va a modificar es I1. I1. Sí, porque I1 depende. Lo que pasa es que si vos analizás esta diferencia de potencial acá, Sí. I1 no puede, I2 no se puede modificar por efecto de R3. Entonces, si R3 te modifica I3, pero no te puede modificar, porque esto no, esto es una definición, no la podemos cambiar. Está bien, pero si yo despejo I2 del, de la suma de I's, ahí sí. De acá, despejamos Claro, porque I2. I1 no tiene que ser constante. No, nadie dice que tiene que ser constante I1. Ah, bien. No, Entonces, claro. Ahora sí, me queda más claro. no, porque, digamos, siempre la corriente que circula como principal, digamos, en el circuito, va a depender de las disipaciones de energía que tengas en el circuito. Ah, bien. ¿Estamos? Sí, Entonces, sí, ahora sí. I3 se va a modificar si modificas R2. Si Claro. modificás R1, I2 también se va a modificar. Pero si R1 la dejas fija, Sí. I2 es fija. No se va a modificar. Entonces, si vos tocas esta, la Claro, R2, la que varía es la I1. No claro, la. va a variar I1. I2 no va a tocarse. I1 va a modificarse para que la suma algebraica te siga dando cero. Pero por ejemplo, no puede pasar que R2 sea muy grande. Entonces, I3 es. No, al revés. Y que I3 sea muy chica. O. No, nada, nada. Creo que ahí entendí. No, podés decirlo, pensá en voz alta, si está bien pensar en voz alta. Si No, R, porque, por ejemplo, yo pensaba de si I1 es más chico que I2, ya ahí algo cambió. Algún sentido tuvo que haber cambiado. puede ser que cambie algún sentido, sí. Pero bueno, todo eso va a depender de los valores de la resistencia y de la fuente. Claro, está bien. Sí, puede cambiar, sí, pues, digamos, ya el finito de ver cuál puede ser más chica y cuál puede ser más grande y va a depender ya de los valores que tomemos de la resistencia. Acá es como un análisis más conceptual lo que estamos haciendo. Si R2 es Ahí muy me, ahí chiquito, me quedó más claro. claro. Si R2 fuera muy chiquitita respecto a R1 y seguramente la corriente I3 va a ser más grande para mantener esa diferencia de potencial y I2 va a ser más chica, pero eso no importa porque lo que hay que verificar es que la suma algebraica de cero, o sea que los valores van a ir cambiando dependiendo que modifiques o no. En este caso, porque en particular te dicen que esta R2 puede cambiar. Si fuera diferente, que pueda cambiar R1 y R2 es fija, bueno, nos cambia esto, que la I3 va a ser siempre la misma y la que puede llegar a cambiar es I2. Por lo tanto, I1 también va a cambiar siempre, porque I1 va a depender de lo que pasa acá en el circuito. ¿Mm? Bueno, después dice, la potencia disipada por R2 disminuye. La potencia disipada por R2. La diferencia de potencial entre C y D es I3 por R2, ¿no? Según nuestro dibujo. Y la potencia era
I cuadrado por R, o ¿cuál era la otra expresión, Ana? I, B por I, ¿no? claro, I por B, CD sería. Bueno, ¿qué pasa si R disminuye? Si R disminuye, no, si R disminuye, sería la reflexión sería, o la afirmación sería, si R disminuye, la potencia disipada por R2 también disminuye. ¿Cómo, qué dicen ahí? Sí, para mí también, tipo, disminuye la resistencia, disminuye la corriente y por lo tanto disminuye la potencia disipada. Claro, debería ser así, ¿no? Si cambia, si R se disminuye respecto a un valor o inicial, R es menor, la potencia debería ser menor. Y sí, la potencia depende del valor de la... Lo que pasa es que, a ver, vamos a pensarlo como para analizarlo un poco más en detalle, ¿no? Por un lado, así, ¿no? Podemos escribir esto. Pero por otro lado, pensemos en qué pasa si con esto, con la corriente, si disminuye y la resistencia 2. Si disminuye la resistencia 2, eh, estoy pensando en voz alta también, esto no lo hice, yo me quedé ahí, pero yo estoy pensando en esto. Si la regla de los nodos sigue existiendo, obviamente, I1 es I2 más I3. Si yo modifico la resistencia, si yo modifico la resistencia en 2, la diferencia de potencial, que es I3 por R2, ahora un R2 distinto me va a modificar la I, porque esta no cambia. O sea, si este baja, este sube. ¿Se entiende eso? Vamos al inciso A. Claro, o sea que lo que yo dije estaría mal, porque yo había dicho de que si disminuía la corriente, perdón, si disminuía la resistencia, disminuía la corriente, pero en realidad la corriente aumenta para mantener la diferencia de potencial. Claro, ahí está. La diferencia de potencial, esta no varía. Entonces, iba a aumentar. Bueno, entonces no va a disminuir la potencia. La potencia disipada va a ser igual. Porque esto sería falso. Porque justamente eso, no me puedo quedar con el análisis de ahí, de la potencia solamente, porque paralelamente, si disminuye la resistencia para mantener esa diferencia potencial, aumenta la corriente en 3. Y si aumenta la corriente en 3, en la misma proporción que disminuye R2, porque esto es una multiplicación con exponentes 1, cualquiera de los dos, entonces como aumenta la misma cantidad que disminuye, la potencia se va a mantener igual. Quiere decir que es falso. Por la primera expresión pareciera que fuera verdadero, pero hay que justificarlo y cuando buscamos el nodo nos damos cuenta de que no. ¿Queda claro eso? ¿Por qué es falso? Creo que sí, pero tengo, o sea, entonces podríamos decir que la diferencia de potencial no disminuye porque, o sea, gracias a la FEM, tiene que ser igual a la FEM, porque la suma tiene que ser igual a cero. Puede ser por eso. El análisis no sería tal cual lo estás diciendo vos. El análisis sería,
los polos de los extremos de la FEM, que son estos dos, si yo los conecto con un alambre hasta acá, o sea, esto es un alambre real, ¿no? Este circuito supongamos que es real. Yo tengo una batería y de la batería salen estos cables. Si yo pongo un voltímetro, que es el que se pone en paralelo, y mido la diferencia de potencial entre A y B, va a ser la misma que la FEM. Si sigo corriendo la pincita de A, en lugar de A la pongo en C, y en lugar de en B la pongo en D, acá en el alambre no pasó nada, no hubo ningún cambio. La diferencia potencial entre los extremos de la resistencia 2 necesariamente es la misma que de la FEM, sin hacer ningún análisis ni de nodo ni de malla. Solo un análisis conceptual de que yo voy caminando por este alambre y no encuentro nada que se oponga al paso de la corriente. Por eso es que esa diferencia de potencial se mantiene idéntica a la FEM. Y por eso puedo decir que esta diferencia de potencial es la misma que la FEM, no por otra cosa. Si hago el análisis de la malla voy a encontrar el mismo resultado, pero no necesito hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, es lo que quise como decir, pero no me supe expresar. Bueno, claro. Ahora, si yo tuviera una resistencia acá, listo, me cambia todo. Ahí yo no podría decir que el punto C me va a detectar, o sea, la pinza que pongo en A la cambio a C y la otra la cambio a D, ahí me va a detectar una diferencia de potencial totalmente distinta, porque ya perdí potencia acá, o perdí energía, entonces, Igualmente no. seguiría siendo, o sea, seguiría sin variar, ¿no? Eh, Simplemente que ahora influiría en la resistencia que estaría allí en serie. Si pongo una resistencia acá, decís vos, Sí, o sea, no sería o sea, la diferencia de potencia no sería igual a la FEM, claro, pero seguiría sin variar. Eh, o sea, quedaría igual constante. ¿Podría decirse eso? la corriente, o la... Eh, la No, diferencia de potencial. no, 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 no. Si yo tengo, mira, vamos a hacer ese caso que dibujé recién. Si yo tengo esto y acá le agrego un circuito con una resistencia así, y yo digo que esta es la FEM, y pongo ahora quiero saber A y B. B sub AB es distinto a la FEM, porque acá en el camino de poner los extremos del voltímetro, entre este punto A y este punto B tengo una energía que se me fue. Entonces la diferencia de potencial que tendría entre A y C, ponele, no va a ser la misma entre A y B. No se mantiene constante, no, no cambia. Podría tenerla acá entre A y este fuera D, entre A y D, sí, mientras yo vaya corriendo los extremos y no encuentre resistencias, voy a poder sostener que la diferencia de potencial se mantiene constante. Donde encuentro una resistencia, que es una pérdida de energía, y ya no tengo la misma situación. Bien. Si vos querés verificarlo numéricamente, probá los dos, el que está en el ejercicio y este, plantea las corrientes y hacer la suma de las mallas y de los nodos y te vas a dar cuenta que esto que escribo acá es lo que se va a dar. Bien, bien, bien. O sea, podría anotar 2 segundos para ver si me quedó más claro. Sí, sí, sí. Bien. Eh, yo sé que tendría la FEM, ahora me incluirían esto. Mientras vos escribís voy a cerrar una puerta. Ya ves. Y
podría pensar que... a ver, bien, perfecto. Mm, Ahí volví, perdón, no escuché si hablaste algo. Ay, no. Estaba escribiendo, no sé si estoy bien, capaz que está todo mal, pero, o sea, podría decir que sería algo así, por ejemplo, ¿Eso, eso es con el dibujito último que hice yo o con el que está en el enunciado? con este, otro. Ah, con ese. Bien. Y cuando haces la primera ecuación, ¿a qué malla te estás refiriendo? A la primera. Sería la malla uno. A esta. Claro, a ver, Así. claro, ahí lo estoy haciendo mal entonces. Tendría que hacerlo para, a ver, para Siempre que hacer- hagan estos ejercicios, pónganle nombres a las mallas y a los nodos. Bueno, en la primera pusiste que la FEM. ¿Cuál sería I4? A ver. sería, a ver, estoy buscando el lapicito, porque Ah, lo perdí. Aquí está. Bien. Sería este. Eh, Claro, estoy pensándolo mal. Podría, o sea, tendría que hacerlo directamente, a ver, perdón, con la malla 2, entonces sería distinto. a ver. Habría que, habría que arreglar un poquito ahí el tema de las corrientes como están dibujadas, porque están un poco mal. Están medio desprolijo. Pero, por ejemplo, esta sería I1. Vos decís esta es I4 y esta sería, esta entra, esta sale. Bueno, esta podría ser también así. I2. Esta vos la llamaste I4, la que va por acá. Bueno, ahora sí, dale, a ver. Bien, este sería 2. Acá me causa confusión. Eh, yo tendría que decir que, o sea, pensándolo con la fe, tendría que decir, alguno tendría que ser positivo y, y otros negativos.
pero no sé, no sabría cómo analizarlo, cómo pensarlo, La porque malla, sí, bueno, porque acá, bien, vamos a hacerla, vamos a escribirla, a ver si se aclara un poco la situación. Eh, para la malla uno, yo siempre tengo que elegir un punto donde partir. Vamos a partir de la FEM, ¿no? De acá. Esta es la más grande, o sea que este es positivo, este es negativo. La FEM me genera un flujo de corriente hacia la derecha, en sentido horario. Entonces digo que la FEM, y recorro la malla, y lo único que encuentro es esta resistencia, 1. Y ahí dibujé con este sentido, que no sé si está bien o mal, pero es el que propuse, I2. Entonces la FEM menos I2 por R1, eso me tiene que dar 0. bien, Así. Y si yo voy a la malla 2 ahora, vos pusiste acá el 2, bueno, parto de, vamos a suponer que partimos de acá, del punto A. Entonces, si la corriente va en sentido horario y tengo esta resistencia, acá tengo una pérdida de energía. Entonces, menos I4 por R3. Sigo recorriendo, acá tengo otra resistencia, la corriente que circula por la R3 tiene que ser la misma que por la R2, menos, perdón, este era 3, menos I4 por R2. Sigo recorriendo y me encuentro con esta resistencia, pero acá tengo un sentido de circulación de la corriente al revés del que venía, entonces a ese lo sumo, más I2 por R1, y eso me da 0. Y ahí tengo la malla 2. Y para completar el, el esquema de ecuaciones tendría que hacer el nodo A, este de acá. Está media mal, pero esta es la A. El nodo A me dice que la corriente que entra, que es I1, tiene que ser igual a las dos que salen. Tiene que ser I2, me equivoqué ahí, I1 tiene que ser igual a I2 más I4. O I1 menos I2 menos I4 igual a 0. Esas son las tres ecuaciones que representan el esquema de las dos mallas y el nodo A de esta configuración que está acá. bien. Y yo acá podría decir que este sería B y B. Podría, por ejemplo, despejar este, que sería igual a este, y me quedaría que BCD sería igual a eh, Estás poniendo mal los subíndices, porque I4 por R2 es BD, sería B larga D. Acá I4 por R2 estás con sería la ah, diferencia de sí, potencial me acá. estoy fijando en el otro dibujo este. Y es B sub BD. Bien, bien. Entonces me quedaría igual a esto, 4. Entonces, eso, a eso quería llegar. Sí, está bien lo que hiciste. Sí, sí. Podría decir entonces que igualmente esto sería constante, eh, pero no valdría lo mismo que la FEM. ¿Puede ser así? Esa diferencia de potencial entre B y D no vale lo mismo que la FEM, seguramente que no, ahí está escrito. Y vos decís que es constante respecto a qué, si variamos R2, como dice el Sí, enunciado. sí, sí, eso mismo. Eh,
si variamos R2, estoy pensando qué pasa con la corriente. Si variamos, claro, no estaría siendo constante, porque si variamos R2, a ver, la corriente va a modificarse ahí, la I4. Porque fíjate que este valor de la corriente depende de las resistencias que tengo. Si yo cambio este valor de resistencia ahora y lo aumento, este valor de I4 se va a modificar por efecto de modificar esta resistencia. Bien. Ahora, puede ser que si disminuye R2 aumente I4 y que BD se mantenga constante. Bueno, eso tendría que verificarlo a través de la resolución de la otra malla, del nodo, perdón. Bien. No me sale así como automáticamente pensar en que esto no se modifica, el B sub BD, si varío R. No, eh, porque hay que pensar en qué pasa con la corriente, porque está, digamos, atado a lo que pasa con este circuito. Pero a ojo nomás te diría, así pensando como está escrita la expresión y lo que venimos analizando, si varía R2, disminuye R2, aumenta... a ver, pensémoslo de otra forma. La FEM, el valor de la FEM es igual a la diferencia de potencial entre A y C y entre A y D. Y también podríamos escribir que el valor de la FEM, que es igual a B sub AD, porque en el recorrido hasta A y hasta D no tengo nada, a su vez va a ser igual a B sub AB más B sub BD. Y B sub AB, o sea, la suma de estas dos siempre la suma tiene que ser constante. Ahí está. ¿Viste? La suma de estos dos diferencias de potencial va a ser constante porque la FEM no va a variar su valor. Entonces, no sé si BD va a ser constante, porque si no, no cambiaría nada. Creo que sí, que la diferencia de potencial va, va a disminuir una y va a aumentar la otra. Pero la Bien. suma es la que debe permanecer constante. ¿Se entiende, Scarlett? Sí, sí, ya lo puedo entender. Ahí Muchas está, gracias. ahí está. Sí, siempre hay que tratar de completar los esquemas y analizar un poquito más fino cuando querés decir esto de que aumenta o no aumenta un valor, a ver qué pasa con los otros. Pero en principio, por regla me daría que la suma de las dos diferencias potenciales es constante. No sé qué pasa individualmente. Bueno, capaz que individualmente tampoco se modifican, pero eso habría que seguirlo analizando. Y yo haría un ejemplo numérico para ver qué pasa. Bien. También se podría ver de que la diferencia de potencial en los extremos sería la misma haciendo la suma de resistencia, digamos. Vos decís haciendo una resistencia equivalente. Claro, y ahí la caída de tensión en los extremos sería la misma, pero después cuando separamos el circuito pueden variar. Sí, está bien. Sí, sí, está bien. Creo que al hacer la suma constante, si modificamos R2, se va a modificar sí o sí la diferencia de potencial y la otra también. Y en la suma van a dar iguales. Pero pueden hacer un ejemplo con un número y probar, a ver qué pasa. Bueno, estamos en la hora, así que les queda para contestar así, en esta forma que venimos haciéndolo, eh, la D y bueno, analizar qué pasa con E si agregamos una resistencia interna a la, a la FEM. Bueno, gente, el 4B se los pasó Leo, se los compartió la guía. Sí, a Sí, mí ya llegó. Listo. Bueno, entonces tienen esas dos guías para trabajar
a tratar de hacer lo más posible y el martes que viene nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer práctica. Vamos a revisar ejercicios, no vamos a hacer nada nuevo y ahí terminamos de definir la fecha del parcial. Profe, ¿los recuperatorios serán final? Al final, sí. Ah, bien. Así que no abandonen. Aunque les haya ido mal a alguno o alguna, no abandonen porque después recuperamos al final lo que haya que recuperar. ¿Listo? Listo, profe, buen fin de... Bueno, nos vemos, gracias. Que la Nos pasen vemos, bien profe. ustedes Buen fin también. de...